oncológica, ortopédica, me gusta mucho, es una de mis pasiones junto con el trauma, son las dos cosas que más hago y más me apasionan, fundamentalmente porque yo formo parte acá en Córdoba de la unidad de tumores musculoesqueléticos de la provincia de Córdoba, que la creó mi viejo. Entonces, desde que volví de hacer la residencia en Buenos Aires, me he metido en el tema, y realmente es apasionante como me apasionan los temas del trauma, ¿no? Eh, Fundamentalmente yo quería empezar diciéndoles que, como ustedes bien saben, los tumores óseos de tobillo y pie son muy poco frecuentes en relación a otras regiones, y el espectro que uno puede encontrar en la pierna, del tobillo del pie es el mismo espectro que puede encontrar de tumores óseos en todo el esqueleto, es decir, un espectro muy variado. Yo ahí les puse la tapa de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de tumores del año pasado, que es la última edición, la quinta, y obviamente no hace falta que recuerden cada una de las lesiones, pero el espectro de lesiones es bastante variado. Básicamente podemos encontrar tumores óseos benignos, que uno los puede encontrar en tres estadios diferentes: lesiones latentes, lesiones que son halladas en forma incidental. Esta es una muy parecida a un caso que mostraron la vez pasada, que creo que lo mostró y ahí lo puse más adelante, Benito Liprandi, un defecto cortical fibroso o fibroma no osificante del tercio distal de la tibia, descubierto en forma incidental por un trauma del tobillo y el pie. Hay lesiones benignas que son activas, es decir, que producen dolor, o sea, los pacientes nos consultan por el síntoma dolor, hacemos una radiografía y vemos una imagen como esa que ven en el medio, que corresponde a un quiste óseo aneurismático de la tibia distal. O hay lesiones que verdaderamente son muy agresivas. El paradigma de la lesión agresiva de esta región benigna es el tumor de células gigantes. Este es el ejemplo de un tumor de células gigantes, una lesión epifisaria de la tibia distal, que yo le hice un curetaje y relleno y a los 11 meses me recidivó, que es justamente la característica que tienen estas lesiones óseas benignas agresivas, que son sumamente recidivantes y que pueden producir una gran destrucción ósea a punto tal de poner en riesgo la articulación, sin obviamente poner en riesgo la vida del paciente, que es lo que pasa con los sarcomas. Cuando hablamos de tumores óseos malignos o sarcomas, hablamos de otra cosa, hablamos de lesiones que obviamente en su historia natural aumentan de tamaño, de dolor y de tumoración, y lamentablemente tienen la potencial posibilidad de diseminarse por vía hemática al pulmón, que es lo que pone obviamente en riesgo la vida de nuestros pacientes. Gracias a Dios, en el tobillo y en el pie son mucho más frecuentes las lesiones benignas, 3 a 5 veces más frecuentes. Fíjense que los sarcomas óseos son muy raros, menos del 2% de los sarcomas óseos del esqueleto asientan en el tobillo y en el pie, y las metástasis son aún menos frecuentes. Por eso son temas que habitualmente en nuestros eventos, en nuestros congresos, cursos, jornadas, no los tocamos. No hay módulos de fractura patológica de tobillo y pie, porque realmente relacionada con oncología es muy poca, y el tratamiento de los sarcomas en general va para el lado de la oncología ortopédica, ¿no? Y eso, acá yo les puse un par de datos, fíjense, esta es una serie del año 89, 83% de lesiones benignas, 17 de malignas, una serie del 2009 con lo mismo, siempre la prevalencia de lesiones benignas por sobre las malignas en esta región, y esta es una casuística muy interesante que es uno de los trabajos más grandes de tumores óseos de tobillo y pie nacionales, que es obviamente del grupo del Hospital Italiano, que tiene una prevalencia del 70% para las lesiones benignas y del 30% para las lesiones malignas. Y obviamente, como son lesiones poco frecuentes, el diagnóstico a veces se nos hace muy problemático, no son infrecuentes los retrasos, las confusiones, los errores, y obviamente, sobre todo en el caso de los sarcomas, esto puede tener una repercusión muy negativa en el tratamiento, sobre todo en este sentido, ¿no? En la disminución de la posibilidad de sobrevida de estos pacientes. Por eso uno tiene la obligación de encaminar a estos pacientes lo antes posible para el tratamiento más adecuado. Esto es importante en el diagnóstico de los tumores óseos de la región, considerar este trípode, que es el mismo que consideramos para los tumores óseos de cualquier lugar de la economía. Siempre recordar que cuando uno ve una lesión sospechosa óseo de partes blandas, el diagnóstico es multidisciplinario. Habituémonos a sumar al especialista en imágenes primero. Creo que en el chat hay imagenólogos. Enzo, corregime si no es así. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí. Está Guilla Zulay. Está Guilla, Zulay, exactamente. Que bueno, si Guilla se conecta, estaría bueno que diera algunas consideraciones al respecto. Y obviamente, si uno cree que la biopsia es mandatoria, tiene que sumar también al patólogo. O sea que el diagnóstico de estas cosas siempre es multidisciplinario.
Algunas lesiones tumorales óseas no dan síntomas y son hallazgos incidentales. Vos me cambiaste, Mati, la radiografía, porque la radiografía que mandaste era esta, ¿no? ¿Puede ser, Mati? No, por lo menos en el caso del doc no era esa, pero ¿Sí? Bueno, la que yo vi en Sí, la de la encuesta. la de la la encuesta era encuesta esta. sí. Sí. Y pusiste que este era un paciente asintomático. Esta la rescaté, le hice una captura de pantalla de un caso que puso Benito hace un tiempo. Niña de 11 años asintomática. Es decir, encontrar este tipo de lesiones en forma incidental y en pacientes que no tienen síntomas no es infrecuente en esta región, ¿no? La mayor parte de las veces, la primera manifestación clínica de los tumores óseos en el pie es la tumoración local. Fíjense, el 90% de los casos. Sobre todo en tumores óseos que asciendan en la región maleolar o en la región medio tarsiana, donde la cobertura de partes blandas es poca y obviamente se hacen en forma evidente muy rápida. Acá les muestro un caso mío, fíjense, este era un chico que me consultó no por dolor, sino por tumoración en la región medio tarsiana. Radiografía y tomografía, una imagen lítica de bordes bien definidos en el escafoide tarsiano. Esto resultó ser un tumor de células gigantes muy raro del escafoide tarsiano, bastante raro de un hueso plano del pie. Y este es otro caso, un sarcoma desdiferenciado del tercio distal de la tibia, una lesión muy agresiva, pero fíjense el aumento del volumen de esa pierna en relación a la del otro lado. Es decir que no es infrecuente que la primera manifestación clínica de un tumor óseo sea la tumoración en esta región. La otra manifestación clínica frecuente obviamente es el dolor. Fíjense, alrededor del 50% de los casos, cuando el dolor sea continuo, progresivo y de reposo, siempre sospechar lo peor, siempre la posibilidad de un sarcoma tiene que estar presente. Y acuérdense, esto es muy importante también, no es infrecuente confundir el cuadro clínico de un tumor óseo con una tendinitis, con una contractura, con una esguince, con una osteocondritis, en pacientes que se quejan de dolores durante un tiempo prolongado y nosotros no le damos la debida importancia. Obviamente esto retrasa el diagnóstico, por eso en esos pacientes, sobre todo esto dirigido a los más jóvenes, porque a todos nos ha pasado, cuando ustedes vean y reciten a un paciente que se sigue quejando, empiecen a investigar con algún método de imagen para ver que no haya nada oculto en el medio. Y como decía Alberto recién, la fractura patológica es muy rara. Yo acá elegí, creo que son 3 casos que tengo de la casuística nuestra, que es del 2007 esta parte. Fíjense, fracturas patológicas por tumores óseos en la región de la pierna, tobillo y el pie, no más de 1,7% de los casos según las series. Y en la mayor parte de los chicos, casi nunca, en la mayor parte de los pacientes pediátricos o jóvenes, casi nunca por lesiones malignas. Este es el único caso que tengo de una fractura patológica sobre un fibroma nosificante, caso parecido al que mostró Benito la vez pasada. Este doc, fíjese, puede ser un caso similar al que vio usted. Un quiste óseo simple que lo descubrí por un traumatismo del talón y lo que le diagnostiqué fue una fractura patológica de la cortical medial del calcáneo. Una cosa así debe haber sido la que comentó usted, ¿no es cierto? Absolutamente, es un caso muy, muy parecido. El quiste era un Ajá. poco más grande, era parecido al anterior, al que mostramos en la encuesta. Bien. Se trataba de un chico de 18, 19 años que en un salto, haciendo por no sé, una cosa rara de esa, se Bien. fracturó, pero no más que eso, una Tal fractura. cual, tal cual, tal cual. Bien, y acá tengo otro caso. Esta chica era una displasia fibrosa poliostótica, tenía varias lesiones, y esta tuvo una fractura patológica en el tercio medio de la tibia. Pero convengamos que la fractura patológica acá es bastante rara. Y esto es importante, vamos a hacer acá un juego, si tenemos tiempo, el estudio a considerar siempre para una aproximación diagnóstica en un tumor óseo, continúa siendo la radiografía directa cuando vamos a las imágenes. Hay 2 datos que pueden orientar al diagnóstico si uno quiere quedar bien y hacer un diagnóstico de precisión cuando le muestran una sola radiografía, como a veces solemos hacerlo como juego en el chat. Una es la ubicación de la lesión y otra los criterios de agresividad de la lesión, que recién cuando Matías describía la lesión del quiste, la lesión radiológica, alguno de esos criterios los dio. Cuando ustedes vean un tumor óseo en una falange de un dedo del pie, y es bastante probable que sea un encondroma. Fíjense, acá tengo un caso de un encondroma de la falange proximal del segundo dedo del pie. Hay un par de diagnósticos diferenciales, puede ser un quiste de inclusión, puede ser un granuloma cuerpo extraño, pero en general el tumor óseo benigno más frecuente a nivel de la falange de los dedos del pie
suele ser el encondroma. Cuando ustedes vean una lesión del calcáneo, en general el diagnóstico diferencial